Eh, Vamos a iniciar entrando a la plataforma para que observen cómo estamos, cómo vamos, qué es lo que programamos para realizar y que pues a la fecha se tienen los siguientes resultados. ¿Sí? La vamos a compartir. Bueno, en la unidad 1, ¿verdad? Donde realizamos las bases de la estadística, todos los conceptos, realizamos una actividad, la cual al momento de la revisión, el martes pasado, ¿verdad? Teníamos 5 trabajos, ahorita ya se incorporaron 4 más, ¿sí? Los vamos a poner al corriente para que chequen cuál es su resultado, su avance, ¿sí? Definitivamente, pues, me hubiera gustado que estuvieran los 15 ya a estas alturas de la primera unidad, y la verdad desconozco cuál es la situación de los otros 6 que faltan, pero si tienen alguna duda ahí por el chat, con toda confianza, ¿verdad? Nos pueden preguntar y podemos apoyarlos para que resuelvan esa situación, siguiendo las indicaciones que se les dio y que aparecen en el foro de dudas. Ahí pues es muy claro para hacer la actividad y creo que sí la podemos solucionar. En la unidad número 2, únicamente tenemos en la actividad que comentábamos 2 trabajos. El día de hoy deben de estar los 15 trabajos, pero de la misma manera, ¿verdad? Esperamos que el tema de la muestra, ¿verdad? Del muestreo, lo hayan entendido y resolver los conceptos. Era lo único que íbamos a hacer en la actividad. Lo más importante era lo que se explicó en la videoconferencia, que entiendan los motivos, las razones por las que existe el muestreo en una población para poder realizar actividades de estadística. Entonces, pues va a ser necesario que esa actividad se regularice y pues se nos va a acumular con las actividades que vamos a realizar en la unidad 3, ¿verdad? Que es la que vamos a explicar. Entonces, para mí, pues es muy importante, ¿verdad? Yo pienso que para mañana los que ya estén en plataforma, ¿verdad? Durante el día los vamos a regularizar en calificación y van a tener la oportunidad de realizar una retroalimentación de ser necesario y pues que realicen actividades de la unidad 3, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita, alguna duda, ¿verdad? Para aquellos que no han participado en las actividades, pues desconozco, ¿verdad? La realidad es esa, desconozco cuáles son los motivos. Para los que ya participaron, pues ahí están. Yo revisé los que estaban en ese momento y pues vamos a actualizar mañana todos los que aparezcan de la unidad 1 y la unidad 2, ¿sí? Y la unidad 3, que vamos a explicar el día de hoy, esperemos que para el lunes 21 pues ya esté todo en plataforma, ¿verdad? Como último momento, último día, el lunes 21 de octubre, porque ustedes pues van a iniciar otro módulo. Entonces es importante que las 3 unidades en sus actividades pues ya se encuentren en la plataforma, debidamente revisada, requisitada y que explicada por su servidor, de ser necesario, en la retroalimentación que realizamos, y que ustedes tengan la oportunidad de, pues, de hacer algún planteamiento de mejora y puedan mejorar también de igual manera su calificación. Vamos a explicar las actividades que vamos a realizar. Vamos a hacer 2 actividades, la actividad A y la actividad B, ¿sí?
es las únicas que vamos a subir en la unidad 3. Voy a explicar las actividades y si existe alguna duda, vamos a hacerlo práctico, ¿verdad? Es importante que pongamos atención, a pesar de que ahí en las indicaciones que yo les proporcioné en el foro de dudas, ¿verdad? Que se encuentran, ¿sí? De igual manera como lo hemos estado realizando, tienen ustedes aquí en el foro de dudas, cuentan con un archivo de Word donde se les explica las actividades que van a realizar, lo que es la actividad A y lo que es la actividad B. Voy a explicar la actividad A para que todos estemos en sintonía, ¿verdad? Y podamos desarrollar lo que se nos pide, para que nos sirva esa actividad A para poder realizar la actividad B. Entonces, les decía que ahí en el foro de dudas van a encontrarse con el siguiente archivo, ¿sí? Que voy a compartir, que corresponde a las indicaciones, ¿verdad? Para la unidad 3, ¿verdad? Las cuales son las siguientes, ¿no? Para la actividad A, dice, esta actividad se va a realizar en Word de manera individual, en un mismo archivo, y vamos a realizar lo siguiente. Dice, construcción de guiones de entrevistas adecuados a los problemas de investigación de interés del área en donde ustedes se desenvuelvan, donde ustedes puedan desarrollar este tipo de cuestionarios. Que por lo menos, dice, nos ubique preguntas en los 3 momentos cuando hacemos una entrevista. Es decir, preguntas recomendadas para iniciar la entrevista, para el desarrollo de la entrevista y para el cierre de la entrevista, con un mínimo de 10 preguntas. Entonces, vamos a realizar tres guiones, ¿verdad? De entrevistas. Estas yo les recomiendo que la hagan con el enfoque más real, más práctico, que les permita a ustedes obtener una muestra. Básicamente esa es la práctica. En el desarrollo, en la investigación estadística de algún problema, de alguna situación que exista en la comunidad, de alguna situación que exista en el ambiente social donde te desenvuelves, en donde a lo mejor tenemos nuestra vida laboral y que queremos realizar alguna actividad de este tipo, ¿sí? Pues esta realización de una entrevista, ¿verdad? Y su transcripción para ello, los criterios de valoración serán los que nos permitan realizar un estudio de la población a través de la muestra. Es importante seleccionar el tipo de cuestionario para que tenga una aplicación real. Hay varios tipos de cuestionarios. Hay cuestionarios que realizamos con preguntas abiertas de acuerdo a las circunstancias. Hay cuestionarios que realizamos con preguntas, con respuestas de opción múltiple. Hay cuestionarios que realizamos con respuestas tipo Likert, ¿verdad? Tipo opción de nivel, ¿verdad? Que ustedes van a encontrar, ¿verdad? Entonces, ustedes van a diseñar las preguntas y van a diseñar el tipo de cuestionario que mejor les convenga para obtener la información de la muestra que están buscando en un ambiente donde se pueda desarrollar esa actividad. Al final, en esta actividad únicamente vamos a presentar los 3 cuestionarios diferentes que nos permitan a nosotros obtener la información. Estos cuestionarios, ¿sí? Igual los podemos colocar en la actividad con respuesta, ¿verdad? O igual sin respuesta, como ustedes consideren. Lo ideal es que sea de una manera práctica con una sola respuesta. Es decir, a mí lo que me interesa es conocer el tipo de cuestionario que van a utilizar para obtener la investigación de la muestra de un problema
social en el cual nos va a permitir a nosotros desarrollar una actividad. Dice, al final de esta actividad es importante presentar ustedes sus conclusiones de la aplicación. Es decir, en dónde lo pueden desarrollar, por qué es importante, para qué les sirve, cuál es el objetivo que están buscando y el propósito, ¿verdad?, para que se lleve a cabo este tipo de cuestionarios. Esto es muy común. Sí, es muy común cuando queremos obtener información de la empresa donde trabajamos, ¿verdad?, de los procesos de producción donde nos desenvolvemos. Si hablamos de educación, hay muchísimas áreas. Si están satisfechos nuestros estudiantes, ¿verdad?, si nuestros maestros en el ambiente, en el contexto donde se desenvuelven, desarrollan esta actividad, los padres de familia, la comunidad donde se encuentre la institución, la empresa, el comercio en el cual podemos desarrollar esta entrevista, esta investigación. Entonces, este tipo de herramientas nos permite a nosotros realizar sistemas de muestreo para obtener en una población X alguna situación que nos convenga a nosotros saber cuál es las soluciones, la problemática primero para nosotros proponer soluciones a a esta situación que está envolviendo, ¿verdad?, a la comunidad o a la población, ¿verdad? El término de estadística pues es población y nosotros hacemos pruebas de muestreo, ¿sí? Para eso nos sirven estos cuestionarios. Para ello, yo les agregué 3 ejemplos de esa actividad. Los vamos a ver, ¿sí? Ahí los tienen en su plataforma, en el foro de dudas, para que no estén tan perdidos en ese sentido, ¿sí? Entonces, les voy a compartir los 3 ejemplos, ¿verdad?, sobre la actividad A, para que conozcan algunos tipos de cuestionarios. Igual la respuesta es correcta, puede tener errores de ortografía, puede tener, ¿verdad?, a lo mejor una tendencia diferente a donde ustedes puedan llevar a cabo esa actividad. Pero lo que más me interesa es que conozcan algunos ejemplos de los tipos de cuestionarios que les permiten a ustedes obtener información, ¿verdad?, que les va a servir para la actividad B, que ahorita vamos a explicar. Entonces, tiene secuencia, tiene seguimiento y ustedes, pues es muy importante que las desarrollen con el fin de obtener un resultado. Entonces, vamos a compartir esos ejemplos. ¿Listo? Ok, vamos a compartir el primer ejemplo. Igual, al hacer la actividad, vamos a hacer una hoja de presentación, ¿verdad?, con sus datos, carrera. Este es un ejemplo X, ¿sí? Si quieren hacer una introducción, ¿verdad?, dice: el siguiente trabajo presenta el proceso y los distintos elementos a tener en cuenta en el diseño de una investigación cualitativa. Es decir, ¿verdad?, una estadística, ¿verdad?, y se desarrolla el protocolo a seguir y elementos a tener en cuenta cuando es la entrevista en profundidad, la técnica, ¿verdad?, de la recogida de datos. Uno de los aspectos que nos darán a conocer nuestros entrevistados es el tema de la educación, en el caso de los ejemplos que les voy a plasmar, ¿verdad? Cómo se da dentro del plantel educativo, así como la problemática que existe. Este es un cuestionario, ¿verdad?, de preguntas abiertas en una institución educativa. Están entrevistando al director de una escuela, ¿verdad? Pues como todo cuestionario, como toda entrevista, por eso lo dividimos en 3 etapas, ¿verdad? Las preguntas de inicio, las preguntas de desarrollo y las preguntas de cierre. Las preguntas de inicio, pues es conocer, romper un poco la frialdad de cuando estamos investigando. ¿Por qué? Porque en ocasiones, pues la gente no quiere participar, ¿verdad? Si lo vemos en un contexto social, ustedes se darán cuenta cuando quieren obtener información, si estamos dando el servicio adecuadamente en un restaurante, en una empresa, ¿verdad? Pues no toda la gente tiene la actitud de participar en un cuestionario.
y más si es como el tipo que estamos mostrando en este momento de preguntas abiertas, ¿sí? Preguntas de complementación en las que pues hay que redactar. Normalmente esto se realiza con una grabadora en el que el entrevistador, ¿verdad?, realiza las preguntas. Las primeras son con el fin de conocer a la persona, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Número 2 dice cuál es su función como director, cuánto tiempo lleva en la institución funcionando, ¿verdad? ¿Por qué optó por preparatoria abierta? Aproximadamente son más los adultos que los jóvenes que quieren culminar su preparatoria. Ahí sí ya la concentración de la situación en la parte media del cuestionario. ¿Existen apoyos o se abren oportunidades para incrementar el estudio de los alumnos? ¿Qué factores considera usted necesario para determinar la eficiencia en la escuela? ¿Considera importante la evaluación docente? ¿Verdad? ¿Cómo es el manejo de la información en la institución? Y por último, la 10, ¿qué es lo que le hace sentir orgulloso de la institución? Ya para cerrar la entrevista. Un cuestionario para que tenga un mensaje y una información más completa. Normalmente lo hacemos mínimo de 10 preguntas, ¿sí? Hay cuestionarios que hacemos de 15 preguntas, de 12. Probablemente si nos extendemos más, el entrevistado a lo mejor y no se desenvuelve, ¿verdad?, cómodamente. A lo mejor hasta lo enfadamos. Entonces, ustedes van a diseñar estos cuestionarios, repito, estos son, ¿verdad?, ejemplos. El primero que realizó por la tendencia de su información es al director. El segundo cuestionario que está realizando es a un profesor, ¿sí? Igual, el desarrollo de la entrevista que realiza es las preguntas de inicio para conocer a la persona entrevistada, las preguntas del centro donde se desarrolla la información que yo quiero obtener y las últimas, el cierre de la entrevista. Este profesor, ¿verdad?, igual, cuál es su nombre, cuál es su función dentro del plantel, cuáles son las materias que imparte a los alumnos de la preparatoria, cuáles son las materias que más índice de reprobación tiene, si él sabe o las conoce, cuál es la materia con mejor calificación. ¿Cree esto se deba a los maestros que dan las clases? ¿Qué estrategias de evaluación utiliza? ¿Qué estrategias utiliza para reforzar los valores en los alumnos? ¿Qué acuerdos tiene usted con los padres de familia para un resultado eficaz del aprendizaje del alumno? Y por último, ¿qué estrategias utiliza para promover la igualdad en los alumnos? Esta es la información, ¿verdad?, que quiero obtener. Por eso es que realizamos estos cuestionarios. Y la última cuestionario que presentan en esta actividad, pues sería la entrevista a padres de familia, ¿sí? Pues las preguntas van enfocadas en función a la información que me pueda proporcionar los padres de familia. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es la edad del alumno? En este caso que tiene la institución. ¿Cuánto lleva su hijo en la institución? ¿Por qué decidió meter al alumno a preparatoria abierta en lugar de una preparatoria normal? ¿Cómo ha observado el desarrollo del alumno respecto a su educación? ¿De qué manera participa para el bienestar de la educación de su hijo? ¿Qué reconoce de la labor docente? ¿Cómo se informa sobre la educación de su hijo? ¿Sí? Y así, 10 preguntas para el joven, ¿verdad?, para el padre de familia, perdón, que tenga la oportunidad de contestarlas y que me brinde a mí información para yo realizar, ¿verdad?, más actividades. Esto es ejemplos de cuestionarios. Si yo quiero saber cuál es el pensar de los padres de familia, entonces yo tendré que hacer una muestra de la población, ¿verdad?, que tengamos en la institución. Vamos a suponer que la preparatoria abierta tiene 50 padres de familia, ¿sí? Entonces, para yo obtener una información que me brinde el resultado que estoy buscando sobre la problemática y cómo puedo desarrollar mejoras en la escuela. Recuerden que el muestreo
¿verdad? Normalmente se considera el 10% de la población, ¿verdad? Para que sea lo más cercano a la problemática de toda, ¿verdad? Los participantes, es decir, de la población completa. Entonces, mi muestreo, ¿verdad? En este caso, si yo tengo 50 padres de familia, pues es recomendable, ¿verdad? Que 5 de ellos, ¿verdad? Participen y yo ya obtenga la información. Entonces, si yo tengo 100 padres de familia, pues entonces serían 10 y así sucesivamente, ¿no? Esta es la tendencia, ¿verdad? Que nos pueda brindar a nosotros una información muy valiosa para que estadísticamente yo pueda empezar a obtener más resultados positivos y mejoras, ¿verdad? Para mis proyectos y mis programas que yo realice. Este es un ejemplo, está ahí en su plataforma, en su foro de dudas. Este es otro ejemplo, ¿verdad? De guiones, de cuestionario para que se apoyen y realicen la actividad. Igual, es una presentación de la universidad, ustedes pueden agarrar, hacer la propia. Y este es igual en una escuela primaria, ¿verdad? En la que realiza 3 cuestionarios, combinadas los tipos de respuesta, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya aquí hay de opción múltiple, ¿sí? Entonces, igual, de sí o no, ¿verdad? O sea, es decir, de opción múltiple de 2 opciones, ¿verdad? Bastante sencillas, pero que es más práctica y que es más cómoda para la gente entrevistada, ¿verdad? También combina preguntas de tipo abierta, ¿verdad? Y de esa manera obtiene información con la tendencia a ver cuál es lo que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, esta es una entrevista a un maestro, ¿sí? Igual, diseñar 10 preguntas. Si se fijan, este cuestionario no tiene respuestas, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver el porqué de los cuestionarios y el porqué de la actividad A para poder realizar la actividad B, ¿sí? Y por último, una entrevista a los padres de los alumnos, ¿sí? Este es un ejemplo. A esto le falta todavía las conclusiones, le falta la redacción final de cuál es el objetivo que estamos buscando, del por qué este tipo de cuestionarios y cuál es la problemática en sí que me conviene a mí analizar, ¿verdad? Por eso puedo realizar este muestreo en la población donde se desenvuelve, pues en este caso la institución, ¿verdad? Que este es un sistema educativo. Y por último, el último ejemplo que tenemos es el siguiente, ¿sí? Me equivoqué. También ya lo vimos. A ver si le atino. Vamos a ver. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Sobre una secundaria, ¿sí? Si se dieron cuenta, los 3 ejemplos que les estoy plasmando son ejemplos educativos, pero para ustedes va a ser abierto, ¿verdad? En el contexto donde ustedes consideren que pueden obtener información, si es si trabajan en la empresa donde trabajen, si es en la comunidad donde ustedes viven, si observan, si pueden participar, no sé, el comisariado Gidal, ¿verdad? Algún líder, ¿verdad? Que esté ahí en la comunidad. Entonces, realizar este tipo de cuestionarios para que haya mejoras. A lo mejor tienen muchos problemas con los servicios públicos, ¿verdad? Que existen ahí en su comunidad. Yo creo que en todos lados tenemos ese tipo de situaciones, pero la idea es presentar soluciones
Y para presentar soluciones necesitamos un proceso de investigación que nos permiten los cuestionarios, ¿verdad? Para llevar a cabo una propuesta, una estadística inferencial, en este caso, ¿verdad? Del resultado final, ¿verdad? Bien redactado, bien complementado, que nos brinda a nosotros, ¿verdad? Una propuesta de mejora de alguna problemática. Esta es una secundaria. Aquí, si se fijan, este cuestionario para padres de familia es muy sencillo, ¿verdad? Y que creo que podrían participar mucho más fácil. Este está lleno. Este es otro cuestionario de otro tipo, ¿verdad? Hecho a un coordinador educativo. Este es, se le llama tipo Laker, algo así, ¿verdad? Este tipo de cuestionarios en el que normalmente participamos. Esto se da mucho cuando brindan un servicio, ¿sí? Siempre nos piden, o cuando hacemos una encuesta de manera virtual, nos piden, ¿verdad?, que contestemos esto, o cuando llevamos a cabo un curso, ¿sí? Cuando tenemos programas de capacitación intensivo, ¿verdad? Y que existen estas variantes de respuesta, ¿verdad? La 1 nunca, la 2 casi nunca, la 3 a veces, ¿verdad? La 4 con frecuencia y la 5 siempre. No quiere decir que sean las únicas. Se van a encontrar ustedes, ¿verdad?, en la red muchísimos ejemplos de diferentes tabuladores de respuesta, ¿verdad?, que pueden utilizar en el diseño de un cuestionario, ¿verdad? La idea de que vean estos ejemplos es que no se limiten a realizar un cuestionario y se dan cuenta que es sencillo, ¿verdad? Mínimo son 10 preguntas, de que hay variedad, opción múltiple, ¿verdad? Respuesta directa, ¿verdad? De complementación, de opción tipo Laker, como les digo, ¿verdad? Que pueden ustedes obtener este tipo de información, ¿sí? Entonces, van a presentar en la actividad los cuestionarios, ¿verdad?, que ustedes diseñen a fin alguna problemática, ¿sí? Esa problemática les va a permitir a ustedes, ¿sí?, realizar la siguiente actividad, que viene siendo la actividad A. Entonces, la actividad B. La actividad A son tipos de cuestionario. Presentamos 3, ponemos una conclusión donde podemos proponer en esa conclusión donde podemos aplicarlos, cuál es el objetivo, cuál es el fin, y de esa manera podemos obtener información. Y en qué cantidad, en qué proporción la muestra nos puede dar el resultado adecuado. Entonces, esa es la explicación para realizar la actividad A. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes ilustres. Pues yo apenas voy entrando, maestro. No me fue imposible entrar a tiempo. Ah, muy bien. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, dígame. Vamos a presentarle 3 cuestionarios, Sí. pero no contestados, no los vamos a aplicar, nada más se los vamos a presentar. En la actividad A nada más los van a presentar, ¿sí? Okay. Entonces la tendencia de esos cuestionarios es que sean aplicables, ¿sí? Porque en la actividad B, ahí es en donde los vamos a aplicar. Entonces, si ustedes ya los van a desarrollar y quieren presentarlo con respuesta, pueden poner 1, ¿verdad? Si gustan. Y si están nada más el diseño y explican en conclusiones dónde lo van a aplicar, está correcto, ¿verdad? Está 100% correcto. ¿Tiene que ser en Excel, profe? No, ahí es en Word. No, Sí, en B. ahí menciona que es en Word. En la actividad B. En la actividad B ahorita lo explicamos. ¿Sí? Ok. Ahorita lo explicamos la actividad B. La A, que quede clara. Son diseño de 3 tipos de cuestionarios que tengan relación de una problemática a diferentes actores que estén esa problemática. Yo les puse ejemplos de la educación, ¿verdad? En función de que se puede entrevistar al alumno, al maestro, al director,
inclusive a la comunidad donde se encuentre la institución educativa. Se puede tener diferentes actores, padres de familia, ¿verdad?, que nos brinden la información que yo pretendo encontrar para hacer planteamientos de mejora. Si ustedes lo hacen en un aspecto de la comunidad social, pues desarróllenlo, ¿verdad?, con afinidad los tres actores que van a participar, ¿verdad? Uno a lo mejor, ¿verdad?, para el dueño del restaurante, ¿verdad?, otro para un mesero, otro para un comensal, y podemos obtener información de la situación que está ahí. Si estoy en el área, no sé, deportiva, pues manejarlo con diferentes miembros, ¿verdad?, el que está participando ahí. Si pertenezco a alguna empresa, ¿verdad?, algún obrero, algún supervisor, al gerente, ¿verdad?, a los que participan, algún cliente, algún proveedor, ¿verdad?, que participe y que me brinde la información. El diseño de las preguntas, ustedes deciden, ¿verdad?, cómo las van a hacer, pero para que obtengan información y que les sirva para el análisis de alguna propuesta de solución o mejora. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Actividad A, ¿está clara? Sí. Sí. Ok. Entonces vamos a explicar ahora la actividad B. ¿Sí? En la actividad B, básicamente es una aplicación práctica que yo le quiero poner para que ustedes pues hagan un esfuerzo, ¿verdad? Y vean que sí lo pueden realizar, pero va a ser a un nivel muy básico, a un nivel muy sencillo, en el que ustedes pues puedan obtener información estadística, ¿sí?, para poder realizar, ¿verdad?, un programa de trabajo. Entonces, o igual, a lo mejor les presentan a ustedes en un futuro un programa de trabajo con gráficas, con información, con datos, entonces ustedes lo sepan interpretar, ¿sí? Entonces está a un nivel muy sencillo porque vamos a utilizar las medidas de tendencia central que vieron en la unidad 1, ¿verdad?, y que explicamos a través de los tutoriales, que únicamente son, ¿verdad?, vamos a sacar de la aplicación de uno de los cuestionarios que ustedes van a presentar en esta actividad A, vamos a obtener lo que viene siendo la media, la mediana y la moda. Esos tres datos básicos, sencillísimos, ¿verdad?, pero lo vamos a realizar práctico y vamos a graficar. Y ya que una vez que grafiquemos, vamos a realizar todo pues una conclusión, ¿verdad?, donde expliquemos por qué existe ese resultado. Entonces, así como lo vimos en la unidad 2, todos esos ejemplos que pusimos y pusimos un video, pues así queremos desarrollar una actividad práctica, ¿sí?, de estadística. Entonces, la actividad A, los cuestionarios, de ahí escogen uno y lo van a aplicar a un mínimo de 15 personas, ¿sí? Entonces tienen que escoger un cuestionario, ¿verdad?, pues que sí tenga variedad. Igual, no me molesta, lo pueden inventar, lo pueden investigar, ¿sí? No hay ningún problema, pero yo quiero que la creatividad fluya en ustedes, y si es directo y práctico, ¿verdad?, pues les va a servir a ustedes, ¿verdad? Pero si lo inventan y lo desarrollan en el esquema que lo vamos a explicar, pues yo pienso que vamos a obtener el resultado de aprendizaje, que es lo que buscamos, ¿sí? Entonces, voy a compartirles las indicaciones primero, ¿verdad?, que ahí están en su foro de dudas. Ahí están las indicaciones. Entonces va a ser la actividad B. Dice, ahí sí, vamos a hacerlo en el archivo Excel. El resultado de 3 preguntas. Fíjense bien, 3 preguntas. Es decir, yo uno de los cuestionarios, ¿verdad?, lo aplico a 15 personas. Si es en una institución educativa, lo aplico a lo mejor lo de los alumnos, voy a ponerlo así, que es algo donde hay más cantidad.
es una población más grande, entonces yo lo aplico en 15 alumnos. No le hace que la muestra sea mínima, ¿verdad? Pero vamos a ver una tendencia de lo que ocurre, ¿verdad? Porque si tengo 300 alumnos, ¿verdad? Entonces yo tengo que aplicarlo a 30, ¿verdad? Un 10% para que el resultado de la información que yo quiero obtener, ¿verdad? Sea muy real de la población que tengo en la institución. Pero mínimo, ¿verdad? De 15 personas, ¿verdad? Lo vamos a aplicar, o más encuestados si ustedes tienen las herramientas y los elementos, ¿verdad? Para llevarlo a cabo, pues pueden hacer 20, 25, lógico, ¿verdad? Que sea en proporción a la población, no pasarnos de ella. De los cuestionarios, dice aquí, de la actividad A, que podamos representar gráficamente el resultado y podamos obtener medidas de tendencia central. Es decir, que las preguntas me den ese tipo de información, que es la estadística, ¿verdad? Descriptiva, ¿sí? Entonces, las medidas de tendencia central, las que vamos a usar, son las más básicas: media, mediana y moda. Ya las explicamos en la unidad 1, lo que es la media, ahorita las vamos a reforzar, ¿verdad? La mediana, lo que es la mediana y lo que es la moda. Entonces, al final, realizando una explicación de los resultados que nos permita obtener la información necesaria para atender la problemática en cada una de las preguntas, ¿sí? Le puse aquí una nota: se analizarán ejemplos de las dos actividades. Ya vimos los ejemplos de la actividad A, ahora vamos a ver los ejemplos de la actividad B. Ok. ¿Preguntas hasta ahorita? Mi pregunta si tiene que ser en Excel, profe. La actividad B sí. Ahorita voy a presentarles unos ejemplos. Sí, la actividad B completamente en Excel lo vamos a hacer todo. Yo no me llevo muy bien con ese programa. Sí, yo les sugiero, me ha pasado a jóvenes alumnos, ¿verdad? Que no tienen mucha afinidad con el Excel, se les complica, ¿verdad? Pero sinceramente lo va a ver básico, pero yo les sugiero que se apoye con algún joven, ¿verdad? Que lo esté llevando, que lo aplique, y yo le puedo asegurar, o con los tutoriales. También es una herramienta que está bien, pero bien sencilla para entender lo que van a hacer. El Excel es súper amplio, como dice usted, pues no lo utilizo, no lo sé aplicar, pero pues es momento, ¿verdad? De irlo conociendo, ¿verdad? Irlo desarrollando, no hay que tenerle miedo, ¿sí? Entonces ese va a ser el reto, ese va a ser el esfuerzo, y esa es la actividad final de la asignatura, y la vamos a explicar. Vamos a ver los 3 ejemplos y sobre la marcha vemos uno, lo platicamos, vemos otro, lo platicamos, así nos vamos, para que tengan algo sobre información sobre Excel. Igual, si algún compañero ahí entre ustedes, ¿verdad? Aunque sé que son de diferentes comunidades, por eso ni modo de trabajar en equipo, ¿verdad? Se pueden apoyar. Yo lo que sí, al ser de diferentes comunidades, la problemática social que los cuestionarios me brinden, únicamente en 3 preguntas de ellas, pues va a ser diferente, ¿verdad? En automático van a ser diferentes. Entonces, voy a compartir el primer ejemplo de Excel. Esta es una actividad, ¿verdad? De Excel en el que van a poner sus datos, ¿verdad? Para poner sus datos en Excel, ¿verdad? De las preguntas. Vamos a empezar con la pregunta número 1. Ustedes van a poner aquí el nombre de su materia, ¿sí? Estadística, voy a poner con mayúscula. Estadística. ¿Cómo se llama la materia? Estadística para Las ciencias sociales. ¿Verdad? Sí. Ok. Ahí está el nombre de la materia, su profesor, el nombre de ustedes. ¿Verdad? Aquí lo agrego. El Excel es
es muy flexible. Sé que cuando estamos en la parte de arriba, la parte superior se nos complica. ¿Qué vamos a hacer? En el Excel, nosotros podemos tener varias páginas en su barra, ¿verdad? Y nosotros únicamente vamos a tener 3 porque vamos a analizar 3 preguntas del cuestionario que aplicamos. Entonces, el cuestionario, una de las preguntas que está analizando este ejemplo es, ¿alguna vez pensaste en desertar de estudiar? Entonces, la respuesta, como la diseñó el cuestionario, aquí están las respuestas, fueron 25, ¿verdad? Personas que participaron, ¿verdad? Y estas son las respuestas, ¿verdad? Que propuso, es decir, tipo de diferente opción, ¿verdad? Tipo ley que, como les decía, es siempre, con frecuencia, a veces, casi nunca y nunca. El total de participantes fueron 25. Aquí están sus respuestas. En esta parte de aquí le agregó las respuestas, las 25, ¿sí? Es decir, el candidato número 1, mi dato número 1, ¿verdad? Dio la opción 1 y la opción 1, si se fijan en ese cuestionario, la opción 1 es siempre, ¿sí? ¿Alguna vez pensaste en desertar a estudiar? Es decir, 15 personas dieron esa respuesta, ¿sí? Luego, con frecuencia contestaron 2 y a veces contestaron 6. Y casi nunca contestaron 1 y nunca 1, ¿verdad? Entonces, este es el resultado que obtuvo, lo analizó en %, ¿verdad? Esto lo obtienes en proporción al total de participantes, pero te lo da el Excel en la parte de abajo. Él obtuvo la media, la moda y la mediana, ¿sí? Repetimos, la media es el promedio. Si yo sumo los resultados de las opciones que dio y lo divido entre 25, me da como promedio que se acerca a la opción 2, ¿verdad? Es decir, 1.84, ¿sí? Esa sería mi promedio o mi media. La moda, dijimos en la unidad número 1, es básicamente el que más se repite. Y si nosotros observamos la opción 1, ¿verdad? Que es siempre 15, fueron los que la contestaron. Por eso mi moda es la opción 1. Aquí está la opción 1. Y la mediana, si yo los ordeno de menor a mayor, el que se encuentra en el puro medio. El puro medio de 25, ¿cuál sería el lugar? ¿Cuál sería el lugar? ¿Cuánto? El 13. El 13, exactamente, porque en el 13 hay 12 para la izquierda y 12 para la derecha. Entonces, 12 más 12, 24, y el del medio sería el 1. ¿Sí? Este es, en cuestión de la estructura, cómo, ¿verdad? Está este ejemplo. Aquí lo explica, ¿sí? Aquí dice, entrevista realizada a 25 alumnos de la preparatoria Lázaro Cárdenas de tal lugar. A continuación se muestran 3 preguntas y cada una con su gráfica, ¿verdad? Utilizando lo que viene siendo la media, la mediana y la moda. Esta gráfica, ¿verdad? La obtenemos aquí con el Excel, ¿sí? Aquí tú le puedes insertar, ¿verdad? Este tipo de información. Aquí están los tipos de gráficas, ¿sí? Te lo da el mismo Excel. Entonces, tú al momento de seleccionar los datos o los porcientos que para algo nos van a servir, yo diseño, ¿verdad? La gráfica que tengo aquí como ejemplo. Entonces, muchas veces visualizamos esto como gráfica circular, ¿sí? En este diseño. Y entonces, le entiendo más claro porque me dice que siempre, ¿verdad? Que el 60% pensaron en desertar, ¿sí? Con frecuencia, este tipo de información es de un lugar en especial, de alguna situación, de alguna problemática,
¿verdad? De algún momento que se vivió y se obtuvo, ¿verdad? Nada más que le sirvió para realizar un plan de trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí en la gráfica, decíamos en la unidad 1, nos sirve para visualizar este tipo de situación. ¿Sí? Y aquí explica la interpretación. ¿Sí? El análisis de la interpretación y pone aquí una nota, ¿sí? De lo que se considera del ejemplo que les estoy plasmando. Sería pregunta número 1. Aquí en la parte de abajo, tú le puedes agregar más páginas al Excel, al mismo archivo, ¿verdad? Y sería la pregunta número 2. Aquí está. La pregunta número 2 dice: ¿crees que la educación sea un factor importante para el progreso de un país? Bueno, en los entrevistados, con el mismo diseño de pregunta, ¿verdad? 16 dijeron que siempre, ¿verdad? 5 dijeron con frecuencia, 1 dijo a veces, 2 casi nunca, ¿verdad? Y 1 dijo nunca. Y esto nos dio una proporción en porcentaje. Y esta es la gráfica, ¿verdad?, que nos arrojó, ¿verdad?, el Excel. Y este es el análisis de la interpretación. Y de esa manera obtuvo la media, la moda y la mediana. Si profundizan el conocimiento en Excel, esto lo pueden hacer como son 25. Esto lo pueden hacer ustedes. La media es el promedio. ¿Y cómo se obtiene? Sumando todos los resultados y los divido entre el número de participantes. ¿Sí? Si yo sumo 1 más 1 más 1 más 2 más 4 más 5 y así me voy, el resultado que me dé lo divido entre 25 porque son el total de participantes y me debe de dar 1.68 en esta pregunta. La moda viene siendo el que más se repite, por eso se llama moda. ¿Sí? Entonces, de esa manera obtenemos que es 1. Estos conceptos los realizamos en la unidad número 1. La mediana, ¿verdad?, es el que se encuentra ubicado en el lugar, ¿verdad?, número 13, porque son 25 las muestras. ¿Sí? Son 25 en esa pregunta. Y de esa manera obtengo esa distribución. ¿Verdad? Es una medida de tendencia central que me da cierta información importante hacia dónde va el resultado de la pregunta. En este caso, pues, consideramos la mayoría, ¿verdad?, que para que progrese este país, pues es importante la educación. ¿Sí? Esa sería la pregunta número 2. La pregunta número 3 nos dice: ¿crees que la gente con mayor educación tiene más posibilidades de tener mayores ingresos? Bueno, esta es la respuesta de la entrevista y se fijan, ¿verdad? A lo mejor podemos encontrar en otro estudio que la mayoría va a decir siempre, pero no, únicamente 2 dijeron que siempre, ¿verdad? Con frecuencia contestó 1 y a veces contestaron 17, la gran mayoría está en el punto número 3 y casi nunca, ¿verdad? Fueron 4 y nunca dijo 1, que nos da un total de 25 participantes. Entonces la distribución pues quedó de esta manera. ¿Sí? Entonces, este es el análisis de la interpretación y estos son los resultados. Se dieron cuenta, la pregunta, la respuesta 3, ¿verdad?, es la que más inclinación tiene, por lo tanto la media salió alrededor del número 3. ¿Sí? Está en el punto número 3, que es como indicador a veces. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera otra pregunta, pues le agrego otra hoja, ¿verdad?, y la diseño aquí y la contesto. Aquí en la barra, si yo quiero otra pregunta, analizarla, ¿sí? Pero únicamente, ¿verdad?, vamos a usar 3, ¿verdad?, preguntas. Entonces, elimino la 4, que no la tengo, elimino, ¿verdad?, la 4 y me quedo con las 3 del ejercicio. Este ejercicio, este ejemplo, lo tienen, ¿verdad?, repito, en
ahí en el foro de dudas para que lo observen, jueguen con él, manipulen, les sirva como base para la compañera que no domina el Excel, ¿verdad? Para si se apega a lo que ella investiga, a lo que ella propone, ¿verdad? Le puede servir ese ejemplo, y si no, alguno de los dos que vamos a ver ahorita, ¿verdad? En posterior. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Primero que nada, de la conformación. Si se fijan, son situaciones muy, pero muy básicas. Es decir, no estamos profundizando mucho en el uso del Excel. Ahorita les voy a mencionar algunas cosas del uso del Excel, donde pues se van a dar cuenta que el Excel solo te calcula la media, ¿verdad? La moda, la mediana. Ahí vienen las fórmulas, pero no vamos a profundizar porque tenemos los conceptos de la unidad 1 y lo puedo hacer yo porque son poquitos, van a ser mínimo 15, ¿verdad? Y el ejemplo que vimos ahorita, si se dieron cuenta, fueron 25 participantes, y 25 participantes, pues yo puedo sacar fácilmente, ¿verdad? La media. ¿Por qué? Porque sumo sus resultados y lo divido entre los participantes, ¿verdad? Que son los 25, y me dio la media, ¿verdad? Que es el promedio. Y la moda, el que más se repita. La mediana, si los ordeno de menor a mayor, el que se encuentra en el medio. Ahí sí, tengo que ordenarlos. No me sirven así como están, porque acuérdense que el primero me dijo siempre, el segundo me dijo a veces, el tercero me dijo con frecuencia, entonces no están ordenados. Ordenar, ¿cuántos dijeron la opción 1? Y ponerlos todos. Y luego, ¿cuánto es la opción 2? Ponerlos todos. ¿Cuánto es la opción 3? Todos, hasta la opción 5. Y el que me quede en el lugar 13, ¿verdad? El que me quede ahí, si es la 1, si es la 2, si es la 3, ese es mi mediana. Ojo, ¿sí? Hay que ordenar, es lo único que tiene la mediana. Ordenar antes de seleccionar cuál es el dato que me proporciona la información como mediana, ¿sí? Entonces, de ahí observo cuáles son las tendencias que hay, ¿verdad? Hacia dónde se inclina más, me sirven. Las medidas de tendencia central, para eso nos sirven. Las medidas de dispersión son más avanzadas, profundizan más, ¿verdad? Y la estadística inferencial, pues, me da más resultados al momento de analizar, ¿verdad? Ese tipo de acciones, porque son más probabilísticas en su mayoría. Entonces, este es un ejemplo. Preguntas hasta ahorita en ese ejemplo. Son 3 preguntas, ¿verdad? Y si tienen dudas en el Excel del uso, más o medio, ¿verdad? Ahí les expliqué cómo abrir las páginas para que hagan sus 3 preguntas, y lo demás lo colocan ustedes en el orden. Las celdas las pueden abrir, ¿verdad? Ustedes van a encontrar con la información adecuada al momento de redactar. Se extiende como si estuvieran casi en el Word, nomás que ahí está ordenado en celdas, está bien acomodado, ¿sí? La gráfica es así. Seleccionan, ahorita vamos en uno de los ejemplos vamos a hacer una gráfica, ¿sí? Para que vean de dónde la obtenemos. ¿Preguntas? Maestro. ¿Quién dijo yo? Yo no por una. Tú primero, bien ahí. Oiga, maestro, entonces, en este ejemplo que nos está dando, nada más es una pregunta, la que está ahí. Nosotros tendríamos que escoger 3 preguntas. En el ejemplo vienen las 3. Aquí vienen ya las 3. Sí. Así, haga cuenta, así sería. Así como está el archivo. Está completito el archivo. Los 3 ejemplos que les puse tienen las 3 preguntas cada uno. ¿Sí? Está como para subirlo a la plataforma. Ok, ándale. ¿Vale? Entonces, la idea mía es que realicen de un contexto social, ¿verdad? Ustedes tienen un panorama más amplio. Estos ejemplos que yo les estoy poniendo es un contexto educativo, ¿sí? Y ustedes no, ustedes tienen una visión más amplia, ¿verdad? Conocen más problemáticas, ¿verdad? No sé, tienen más elementos, y ustedes han desarrollado en asignaturas anteriores estrategias de investigación, ¿verdad? Que les puedan servir para qué tendencia puedan obtener una aplicación práctica de estadística,
¿sí? Esa es la gran ventaja que tienen. Yo les pongo el ejemplo, pero pues yo creo que es muy limitado pensar en pura educación. ¿Sí? Sani, ¿la otra compañera? Adelante. Pues era básicamente la misma pregunta que Vianey, porque en ese momento yo tuve que salir 2 minutitos fuera de aquí de la videoconferencia y me perdí de eso, pues, ¿de dónde sacó esas 3 preguntas o se van a tomar de la actividad A? Así es, de la actividad A. De ahí se van a tomar el cuestionario que más le convenga a usted, ¿verdad? Lo aplica a 15, 20, 25, 18, que sea mínimo 15. Y de ahí usted selecciona 3 preguntas, ¿verdad? Que las quiera estudiar, las respuestas, y cada una le va a poner una página en el Excel. Y va a realizar la media, la mediana y la moda. Y va a realizar su gráfica, va a realizar la explicación y su conclusión, ¿verdad? De cada una de ellas. Muy bien. Ok. Gracias, maestro. Los que cierran la cámara, yo creo que dejan prendido, ¿no? Y se retiran. Pero pues bueno, no, cada quien, ¿no? Y si tengo una pregunta. Aquí estoy. Bueno. Qué bueno que estén. No, yo respeto, no, yo trato de... bien, César. Yo trato de que haya un resultado de aprendizaje. Me preocupa, como lo dije al inicio de la videoconferencia, no estaban todos, me preocupa el avance que tienen hasta el día de hoy. Yo recuerdo a este grupo cuando tuvieron un maestro en pensamiento matemático, si no me equivoco, y entré yo, porque no los atendía, no les daba información, no les revisaba, y me pusieron a mí que terminara el módulo. ¿Va que sí fue con ustedes? Sí, nos cambiaron de profesor. Así es, y me cambiaron a mí, me pusieron a mí para que les ayudara. Entonces la queja de ustedes era que no revisaba el maestro, pero ahora ¿qué voy a revisar si no tengo los trabajos? ¿Sí? Entonces sí es importante, aquellos que les debo la revisión, me faltan como unos 3 o 4 de la primera unidad para que estén al pendiente mañana, y me falta uno nomás de la unidad 2, cuando hay 2 trabajos en la unidad 2. ¿verdad? Cuando era un trabajo de investigación, cuando el trabajo en las ligas, ¿verdad? Los conceptos se los proporcioné para que ustedes inclusive nomás lo redactaran, ¿sí? Entonces, definitivamente lo podemos hacer. Es mi manera de pensar. Entonces, ahora les voy a regresar lo que ustedes hicieron conmigo en aquella ocasión. Se quejaron porque no les revisaban. No, yo no me quejé. Con la maestra Clarisa porque no suben trabajo. ¿Sí? Entonces, el próximo lunes 21, antes de que inicie su otra videoconferencia, les pido de favor que tengan todos sus trabajos para que yo voy a seguir revisando toda la semana lo que suban, unidad 1, unidad 2, unidad 3, para que esto concluya y ustedes se desocupen. Creo que lo pueden hacer. El nivel que pusimos, ¿verdad? Coordinándonos con la maestra Clarisa, fue para que les quedara un resultado de aprendizaje, porque si lo hubiéramos profundizado más, pues definitivamente, como me dijo la compañera con justa razón, profe, yo no domino Excel, pero ya se dio cuenta que al abrir el Excel no vamos a profundizar mucho para hacer la actividad, ¿sí? Entonces, vamos a romper el paradigma primero, rompemos el miedo y lo intentamos, ¿ya? Opción B, o el otro camino que puedo tomar, me asesoro con algún joven. Ahorita los jóvenes, ¿verdad? Dominan en su mayoría estas plataformas, Excel, Word, PowerPoint, más que uno, ¿verdad? Opción C, entre ustedes ahí en equipo, ¿sí? Apóyense, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, entonces sí, lo podemos realizar. No nos frenemos, ¿sale? Profesor, Dígame. de la unidad 2, nada más es la actividad A, ¿verdad? Ah, ok, sí, en la mañana le mandé mis trabajos, la unidad 1 y la unidad 2. Se la reviso. Muy bien, mañana ya va a tener calificación, si Dios quiere, antes de esta hora, para que lo cheque, ¿verdad? Y si hay necesidad de hacer alguna retroalimentación, se los voy a permitir,
Ah, ¿sí? ok, profe, porque Se sí. los voy a permitir para que mejoren su calificación. Si Ok. alguien por ahí ya lo hizo, ya me reportó a mí por el chat, ¿verdad? Entonces yo se lo voy a actualizar. La calificación al Ok. momento de revisarla, ya le expliqué los motivos por el cual, ¿verdad? Se puede mejorar. Entonces, y lo mismo vamos a hacer mañana. No Ah, les ok. digo que ahorita, ¿verdad? Porque ahorita Está bien. terminando la videoconferencia me voy a ver la novela. Pero Bueno. mañana les reviso. Suban sus trabajos. No se les olvide al término de la videoconferencia entrar al foro de dudas y plasmar su asistencia. Al final puede ser decisivo eso. ¿Sí? Ok. Entonces ahí descargan si tienen oportunidad y pues ahí plasman su asistencia, ¿no? Asistencia a la videoconferencia hoy. Ok, está bien, Ok, profe. seguimos con el segundo ejemplo, ¿les parece? Sí. Ok, voy a compartirlo. Si se fijan, ¿me escuchan, va? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, muy bien. Este es otro ejemplo que lo tienen ahí completo. Si se fijan, aquí ya no dice hoja 1, este está más explicado, ¿verdad? Aquí, yo si le agrego aquí, ¿verdad? Yo le puedo poner nombre, ¿verdad? Ajá. Le puedo poner el nombre que yo quiera. Entonces aquí esta persona le puso pregunta, ¿verdad? Número 4. Ahí está, ya. Esta es pregunta 4. ¿Lo están observando? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ustedes le pueden cambiar el nombre. Aquí está la 3. Este es un solo archivo. La pregunta que me hacía Vianey. ¿Verdad? Es un solo archivo, pero tiene las 3 preguntas estudiadas. Y se fijan, cada pregunta, este está más completo. Cada pregunta tiene diferente tipo de gráfica. Este tiene una gráfica circular. ¿Sí? Esta es una de barras invertida. ¿Sí? Sí. Y esta es, ¿verdad? Una gráfica de, ¿qué? Sería de ojiva, alguna cosa de esas, ¿verdad? Entonces, si se fijan, me obtiene diferente proporción por el tipo de pregunta. No nos vamos a casar con un tipo de gráfica, ¿sí? Entonces, entrando a la pregunta número 1, esta persona en Excel, si se fijan, le agrega el logo, ¿sí? De Guayis Virtual, pone el nombre del lugar donde aplicó la encuesta, el cuestionario, y la pregunta dice, ¿qué es lo que más te gusta leer? Entonces esta persona le puso opciones en la respuesta, poesía, ¿sí? Cuentos, historietas, leyendas, ¿verdad? Son, ¿verdad? Las 4 tipos de respuestas que le puso. Y igual, este es un ejemplo con 25 participantes. Entonces, de ahí obtuvo la información, ¿sí? Y este es su resultado. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a encontrar con este avance. Esta es la media, esta es la mediana y esta es la moda. ¿Cómo lo obtuvo? De la misma manera, como lo explicamos. La media es el promedio, ¿sí? La suma de los resultados entre 25 y le dio 6.25. ¿Sí? Y la mediana, ¿verdad? Son el que se encuentra en el lugar número, en este caso es el 5, ¿verdad? En el lugar de 25 sería el lugar 13, ordenando, ¿verdad? Estas respuestas. Y la moda, pues lo que más se repita. Aquí le faltó desarrollarlo más acorde al tipo de respuesta, porque yo para mí le hubiera puesto como resultado, la moda, ¿qué sería? Cuentos, ¿verdad? Porque es el que más se repite, ¿sí? Entonces, la mediana, hay que ordenarlo y saber cuál es la respuesta que es. Si es cuentos, ¿verdad? La que se encuentra en el lugar 13,
¿sí? Estas respuestas aquí no debieron haber sido numéricas. ¿Por qué? Porque las respuestas no son numéricas, ¿sí? Entonces son cualitativas, no son cuantitativas. Entonces aquí debió haber puesto el resultado cualitativo. Y aquí en la media, de la misma manera el promedio. Y probablemente ahí sí, ¿verdad? ¿Dónde queda ese promedio de acuerdo a la respuesta? ¿Eh? Entonces, esta es la parte, ¿verdad? De su trabajo. Pues todo se puede mejorar. Yo se los paso como ejemplo. Esta es la gráfica de acuerdo a los porcientos que obtuvo, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Obtiene esta gráfica en la que el 48% fue que más lee cuentos, el 20% empatado con poesía, historietas y leyendas el 12%. La pregunta 2. Aquí se puso, ¿verdad? Los alumnos en este ejemplo. Te dije que vinieras y limpiar la mesa con el cero que tiraste, ¿Sí? ¿no? A ver qué esperas. La pregunta es, ¿sabes cuántas palabras lees por minuto? Ah, carajo, está interesante, ¿sí? Entonces el primero contestó, ¿verdad? 95, el siguiente, 95, el siguiente, ¿verdad? 110, y así se fue. ¿Qué le hiciste? ¿Verdad? ¿Qué le hiciste? De esto obtuvo Que va a caer. una media, aquí sí, es numérico, porque es cuantitativo. Entonces sí podemos obtener un promedio, que es la media. El promedio sumó todos los números que están aquí, ¿verdad? Y le aplicó la media. En Excel te ayuda, pero si tú lo haces manual, lo puedes hacer. Aquí hay fórmulas. Si ustedes activan el punto de fórmulas, aquí hay donde están funciones y aquí viene estadística, y en estadística buscan promedio, por ejemplo. Voy a entrar. Aquí está, promedio, ¿sí? Entonces aquí, este es el promedio y yo voy a escoger, le voy a poner de esta casilla hasta esta que está aquí, ¿sí? Y le voy a poner el promedio. ¿Sí? Le voy a poner aquí el dato, ¿no? ¿Ven? Con las fórmulas que aparecen aquí, ustedes pueden obtener aquí en estadística la información, ¿verdad? Resuélvanlo como es un ejemplo de directo, ¿verdad? De una sola opción. Resuélvanlo con la explicación de la unidad 1. Sumamos los datos y los dividimos en este caso entre 25, ¿verdad? De las encuestas que realizó y me da lo que viene siendo el promedio, ¿sí? La mediana que está aquí y la gráfica que seleccionó, ¿verdad? Es el tipo de gráfica que él seleccionó y analizamos la encuesta que está aquí, ¿sí? Entonces, aquí aparece información, dice los alumnos cada día, cada 8 días su maestro los llama uno por uno, ¿verdad? Y por un minuto los pone a leer un párrafo. De esta manera ellos van mejorando y los alumnos que tienen bajo rendimiento en su lectura les ayuda a mejorar para que tengan buen rendimiento y ya que no leer bien hace que salga bajo en sus exámenes porque no comprenden o no entienden lo que se les pide en la oración. Esta es la parte explicativa del resultado que obtuvo en la pregunta número 2. La pregunta número 3 es otro tipo de pregunta. Dice, ¿prefieres un libro o un celular? Pues dio 4 opciones. La primera era libro, la segunda era celular y la tercera era no sé y la cuarta era ninguno. Pues lógico, ganó, ¿verdad? Nuestro amigo el celular, ¿sí? Entonces, igual aquí en el resultado, pues obtiene estos valores numéricos, lo hizo numérico, pero ustedes pueden poner de manera cualitativa, ¿verdad? Con la pregunta que hizo, y es libro, es celular,
¿verdad? ¿Dónde está la mediana? ¿Sí? Que va a salir en celular. Y la moda, pues sí, también va a ser celular, ¿verdad? Porque tiene 12 alumnos. Y de esa manera graficó. Aquí está la tendencia de los 12 del celular. Estas son las opciones que escogió. Y le insertó, ¿verdad?, su gráfica en el Excel. ¿Vale? Este es el ejemplo número 2. Tienen otro ejemplo. ¿Sí? Aparece otro ejemplo que es el número 3. A ver si nos lo da la pantalla. Déjenme cerrar unas de Word. A ver si podemos compartir el tercer ejemplo. A ver si aquí está. Este ya lo vimos. Es este. Aquí está. Este realizó, ¿verdad? En este ejemplo, ¿sí lo observan? ¿Sí? Síguele. Sí, maestro. Ok. Las preguntas, ¿verdad?, de este ejemplo son: ¿cuál de los grupos se observa menos adornado? Entonces, en el matutino, en el vespertino, en el sábado, los sábados o los domingos. Entonces, ese fue donde realizó esa pregunta, el cuestionario, ¿verdad? Y obtuvo este resultado de 15, ¿verdad?, que participaron. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? En el matutino, la frecuencia fue 3, hubo 3, ¿verdad? 3 grupos, 4 en el vespertino, 3 en el sabatino y 5 los domingos. Está media rara la pregunta, ¿sí? Igual obtuvo su media, mediana y moda. La pregunta de las edades. Dice, edad de los alumnos de la preparatoria abierta. ¿Cuáles son las edades del alumnado del grupo 5? ¿Sí? Entrevistó. Síguele, Gonzalo, síguele. Y estas son las edades. De 17 años hubo 7. De 20 hubo 4. De 25 hubo 2. De 32, 1 y de 40, 1. Estas son la muestra de 15 y obtuvo este resultado, ¿no? Especificando en este orden en la gráfica. ¿Sí? La mayor, esta es una gráfica de barras sencilla. ¿Sí? Entonces, la mayor es los jóvenes de 17 años. ¿Sí? Estas son las 3 preguntas. Este es la explicación que dio. Es una explicación muy básica, pero ustedes pueden obtener más información, ¿verdad?, de lo que ustedes pretenden encontrar. ¿Por qué? Porque es más amplio, ¿verdad?, donde lo podemos desarrollar. ¿Sí? Entonces, los ejemplos son para que vean los Excel, vean, ¿verdad?, lo que le puedan agregar, lo que puedan obtener. Esos son los 3 ejemplos y espero, ¿verdad?, que tenga la secuencia adecuada. Actividad A, preguntas, 3 cuestionarios para 3 diferentes actores. Hay que ponerle para quién es, aunque no lo conteste, ¿verdad? Y
Si lo presentan contestado, adelante, es un valor agregado. ¿Por qué? Porque les va a servir. Uno de ellos, uno de los 3 cuestionarios, lo van a aplicar a 15 personas mínimo, ¿verdad? Y van a seleccionar 3 preguntas. Cada pregunta la van a analizar en un archivo de Excel. Entonces vamos a tener 3 páginas de Excel en un solo archivo y vamos a analizar la media, mediana y moda y vamos a graficar y vamos a explicar el comportamiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Entonces nos vamos, si tenemos dudas, nos regresamos al concepto de media, mediana y moda para obtenerlo directo. No se vayan arriba en las gráficas, arriba en las fórmulas porque al menos si las les queda mejor, ¿verdad? Y lo podemos realizar. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta, con toda confianza. Repito, la unidad 3 la estamos enfocando de una manera práctica, ¿verdad? De lo que realizamos en la unidad 1 y unidad 2 y lo que nos pide la unidad 3, que viene siendo la aplicación, ¿verdad? De la media, ¿verdad? De la muestra, perdón, en una población. Entonces esa aplicación la estamos haciendo de una manera práctica, con aplicación, ¿verdad? Con 2 actividades. La actividad A, diseño de 3 cuestionarios de diferentes tipos, ¿verdad? De pregunta, ¿sí? Y plasmarlo con todos los elementos de una actividad. Presentación, ¿verdad? Si le ponemos introducción, los 3 cuestionarios y conclusión, ¿sí? La actividad B, uno de los 3 cuestionarios me va a servir a mí porque yo le voy a buscar relación al momento de revisarlo, ¿verdad? De qué cuestionario lo tomó y lo voy a desarrollar con 15 candidatos, los cuales se les va a aplicar la entrevista para obtener datos. Esos datos los vamos a plasmar en Excel, ¿verdad? Cada una de las preguntas en cada una de las páginas y le desarrollamos, ¿verdad? Todo su proceso de medidas de tendencia central, que es moda, mediana y media, ¿verdad? O media, mediana y moda, como quieran. El orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Y de esa manera obtenemos una información que me otorga a mí, ¿verdad? Una explicación de la problemática y de su solución, ¿verdad? ¿Qué propuesta de solución yo le puedo presentar a las personas, ¿verdad? Encargadas de desarrollar o que se encuentran involucradas en ese contexto, en esa problemática, ¿verdad? Ese es el propósito que estamos buscando, que ustedes, ¿verdad? Como expertos, ¿verdad? En el análisis de los que participamos en una sociedad, ¿verdad? Nos permitan a nosotros las herramientas para que solucionemos problemas, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo en el área que gusten. Pueden apoyarse en información. Yo en esta ocasión, si se dieron cuenta, no les presenté ligas, no les presenté tutoriales, pero no quiere decir que no existan, ¿verdad? Hay tutoriales, ¿verdad? Que les explican cómo obtener lo que viene siendo la media, la mediana y la moda, cómo obtener la gráfica, ¿verdad? Y cómo obtener, hay ligas que le pueden explicar y lo obtienen perfectamente de una manera práctica y sencilla, ¿verdad? Entonces, ustedes igual lo pueden en la red, ¿verdad? Voy a compartir la red. Aquí estamos. Vamos a entrar a los tutoriales de YouTube. Y le puedo preguntar del Excel. Aquí le puedo preguntar Excel en estadística.
Hay unos muy avanzados, váyanse directamente en los básicos para que les explique, ¿verdad?, cómo tener la información, ¿sí? Aquí hay diferentes tipos, ¿sí? Y pueden obtener la información. Aquí los van a encontrar, no voy a abrir ninguno, ¿verdad? Pero ustedes pueden encontrar perfectamente los más básicos. Hagan la pregunta más directa aquí, ¿verdad?, para que les explique Excel, gráficas de estadística. Ahí está, ¿verdad? Aquí les explican las gráficas y lo podemos desarrollar. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, César? Muy bien. Sí, profe, va. Qué bueno. ¿Algo que quieran agregar? ¿Preguntas? ¿Verdad? ¿Están claros los temas? ¿Verdad? De la unidad 1, unidad 2 y unidad 3. ¿Verdad? ¿Están ya listos para llevar a cabo las actividades? Ahorita lo ideal, como sucede en algunos alumnos, es que estemos únicamente disponibles para hacer las actividades de la unidad 3. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Esa es la posición que quisiera que tuvieran todos. Si tienen algún pendiente de la unidad 1 y 2, hay que hacerlo. Sí, estamos a muy buen tiempo. Yo estoy en la mayor disponibilidad de apoyarlos, ¿verdad?, para que realicen la retroalimentación y realicen el aprendizaje. Y realizamos, en este caso, la unidad 3, ¿verdad?, apegados a la secuencia de todo el programa de estudio. ¿Preguntas? Que no hable el profe nomás. ¿Ninguna pregunta? Ok. No. Compartimos un video. En Excel. Recuerden que estos cálculos solo se le pueden realizar a variables cuantitativas. Por eso vamos a ocultar las variables cualitativas que tenemos en esta base de datos. Si queremos calcular el promedio para la variable salario, nos paramos en esta casilla, vamos a función, buscamos funciones estadísticas y en orden alfabético vamos a buscar promedio. Seleccionamos promedio, le damos a aceptar y en estos momentos se nos despliega un cuadro de argumentos de funciones. El argumento número 1 nos está pidiendo que señalemos los valores a los cuales queremos sacarle el promedio. Le damos en esta flecha roja, seleccionamos los datos o la serie de datos, le damos Enter y luego le damos a aceptar y ya tenemos el promedio para la variable salario. Si queremos calcular el promedio para estatura y edad, simplemente desplegamos esta casilla hacia la derecha y ya nos realiza el cálculo del promedio para la estatura y el cálculo del promedio para la edad. Para realizar el cálculo de la mediana, nos paramos en la casilla donde queremos que se ubique el dato. En este caso es el promedio de el cálculo de la mediana para el salario. Vamos a función. En variables o funciones estadísticas, buscamos mediana en orden alfabético. Seleccionamos mediana, le damos a aceptar. Entonces aparece el cuadro de argumento de funciones. Vamos a seleccionar la serie de datos a la cual queremos realizarle el cálculo, que sería esta serie de datos o estos datos. Le damos Enter, aceptar y ya tenemos la mediana para la variable salario. Si la corremos hacia la derecha, vamos a obtener la mediana para la estatura y la mediana para la edad.
Si no queremos ir a funciones y desplegar el cuadro de argumentos, pero conocemos la función, lo podemos digitar como lo vamos a hacer en este caso para la moda. Si yo le doy igual y escribo moda y abro corchetes, ya puedo seleccionar los datos a los cuales quiero sacarle la moda. Cierro corchetes, le doy Enter y ya tengo calculada la moda para la variable salario. La despliego hacia la derecha para calcular la moda para estatura y la moda para la edad. De esta manera calculamos las medidas de tendencia central por medio de funciones. Existe otra manera de calcular estas medidas de tendencia central que va a ser por el complemento de análisis de datos. Ese complemento lo encontramos en la pestaña Datos, le damos Análisis de datos, se nos despliega el cuadro de análisis de datos con diferentes funciones para el análisis. En este caso vamos a seleccionar estadísticas descriptivas, le damos Aceptar, se nos despliega el cuadro de argumentos. Lo primero que nos pide es el rango de entrada, que son las variables a las cuales quiero calcularle las estadísticas descriptivas. Selecciono esta flecha roja y selecciono las variables a las cuales quiero realizarles el cálculo. Le doy Enter. ¿Está agrupado por columnas? Sí, los datos están agrupados por columnas. El rótulo de filas está activado. ¿Por qué? Porque yo seleccioné en el rango de entrada las etiquetas de la variable, entonces debo dejarlo seleccionado. Tengo un rango de salida, puedo querer una hoja de cálculo nueva o un rango de salida que yo le quiera dar. En este caso voy a darle un rango de salida en esta misma hoja. Voy a decirle que aquí en M1 le doy Enter y le voy a pedir lo que quiero que me calcule. En este caso quiero que me calcule un resumen de estadísticas. Activo resumen de estadísticas, le doy Aceptar y ya me aparecen todos los cálculos de resumen de estadísticas para estas tres variables. Hemos colocado diferentes colores para las variables salario, estatura y edad y sus resúmenes estadísticos. Y de color rojo vemos las medidas de tendencia central. Saca este análisis estadístico, además de las diferentes medidas que podemos encontrar en ese cuadro. Por medio de tablas dinámicas también podemos calcular el promedio de variables cuantitativas. Para bases muy grandes es de mucha ayuda. Por eso vamos a ver un ejemplo acá. Seleccionamos, nos paramos en la variable ID. Listo. Me interesaba nada más media, mediana y moda, ¿verdad? Ya lo demás es un avance más amplio para ustedes, ¿verdad? Y que lo más importante, ¿verdad?, es que conozcan las diferentes herramientas que existen y que puedan atender una problemática, ¿sí? Que no se limiten y que puedan enfrentarlo, que sepan que tiene solución siempre y cuando el estudio pues obtenga las causas, ¿verdad?, para poder desarrollar alguna propuesta lo más real posible. Y pues lo importante es que presentemos resultados, y los resultados se dan únicamente con resultados positivos, ¿sí? Entonces, yo espero que en el caso de los ejemplos que yo les proporcioné, ahí pues están de una manera pero muy básicos comparados con lo que vimos ahorita en el video. Pues está súper sencillo, ¿verdad?, lo que le estamos pidiendo para que lo conozcan y puedan desarrollar la actividad que estamos buscando, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a concluir, ¿verdad?, lo correspondiente a esta asignatura. Les pido que ahorita de una vez, ¿verdad?, antes de que se retiren de la comunicación, se den un espacio para entrar de una vez a la plataforma y puedan descargar
¿verdad? Y señalar su asistencia en el foro de dudas y descarguen las indicaciones, ¿verdad? Que se tienen para llevar a cabo las actividades de la unidad número 3. Ahí en el foro de dudas aparece, ¿verdad? Como lo hicieron en la unidad 1 y en la unidad 2, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar este espacio, estos minutos para llevar a cabo esa, pues esa indicación y podamos tener la evidencia, ¿verdad? Que estamos participando, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Verdad? Vamos a estar en contacto a través de la plataforma. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, las actividades en cuanto estén, les damos revisión. Les pido de favor, cuando ya sea la segunda oportunidad, porque yo hice una retroalimentación y la vuelvan a subir a la plataforma por medio del chat, indíquenmelo para yo irme directamente con ustedes. De la otra manera lo usamos, lo realizamos a través del día y la hora en que la subieron y de esa manera volvemos a hacerle una revisión, pero para mí es más rápido cuando me indican en el chat, ¿verdad? Hola, soy Vianey, ¿verdad? Y volví a subir la actividad de la unidad 2, ¿verdad? Por esta razón, así, o subí la actividad A de la unidad 3, ¿verdad? Entonces, para que se lleve a cabo la revisión correspondiente. Entonces, en el chat, pues yo ahí les contesto y me voy directamente al lugar en donde se encuentra esa actividad y ya le hacemos la revisión actual, ¿verdad? Y así somos más justos en el resultado final. En cuanto terminemos el día 21, ¿verdad? El 21 de octubre, antes de que inicie la otra asignatura, proporcionamos un avance de las calificaciones para que, ¿verdad? Sepan en qué, cuál es el resultado numérico que tienen en esta asignatura.